Sí, definitivamente va a seguir sucediendo. Cuéntenos un poco en fácil qué ha Sí. significado esto que hemos visto de la avalancha, qué consecuencias y qué nos dice que está sucediendo en el Nevado. Sí, efectivamente, todos hemos podido ver a través de videos lo que se ha suscitado, ¿no? Que es la caída de un bloque de hielo y pues de la parte más alta del pico norte del Huascarán. Y lo que más llama la atención es el que es de la misma zona en la que ocurrieron, por ejemplo, los desastres históricos que se tienen registrados, como el aluvión de 1970 o antes el aluvión de 1962. Entonces, ¿El del hace Callejón de que Huaylas? no, sí, exactamente, la zona es la misma, Ah, pero a diferencia de los desastres que te he mencionado, aquella vez fueron desprendimientos mucho más voluminosos, de, que involucraban bloques de roca y también bloques de hielo. Lo que ocurrió ayer fue un pequeño desprendimiento de un bloque de hielo, ¿vale? Y, sí. por supuesto, muchísimo menor en cuestión de volumen que los anteriores eventos. Ah, bueno, y Entonces, entonces esto es parte del deshielo, del calentamiento global, una advertencia. ¿Qué es lo que pueden hacer ustedes para saber si es que se va a seguir mm, derrumbando, cayendo bloques de hielo? sí, sí, definitivamente va a seguir sucediendo. Acá hay dos aspectos que hay que analizar, ¿no? La parte climática y la parte geológica o geomorfológica. La forma de la montaña es una pared muy agreste, vertical, prácticamente muy abrupta, y encima de esta pendiente rocosa hay bloques de hielo que están propensos a colapsar en cualquier momento. Ahora, definitivamente hemos atravesado los últimos meses una serie de anomalías atmosféricas que han traído lluvias en momentos en los que no se esperaba. Por ejemplo, entre abril y mayo ha habido precipitaciones en la Cordillera Blanca que probablemente hayan podido traer este tipo de fenómeno, ¿no? Pero como te digo, una parte es la parte climática, lo que hay que analizar, pero la misma forma de la montaña es muy susceptible a colapsar. Eh, si ocurriese, por ejemplo, un terremoto como el que ocurrió en el año 1970, claro, siempre existe el riesgo de que pueda haber este tipo de fenómenos. Ujú. Y por el Ahora, sí. calentamiento global, ¿hay Ujú. deshielo del Huascarán? Totalmente, eso se ve, es un fenómeno global que se puede apreciar en todas las cadenas montañosas que albergan glaciares en todo el mundo, inclusive en la Antártida se está viendo reducción de la masa de hielo. Entonces, el Huascarán y todas las cordilleras nevadas del Perú no son ajenas a este fenómeno. Y bueno, esto está ocurriendo pues desde hace aproximadamente 200 años, que culminó una etapa en la que empezaron a iniciar la deglaciación actual, ¿no? Ujú. Yo estaba revisando, Nosotros no somos sí, grandes emisores de carbono. Y esto es, mm, usted nos ha dicho que geológicamente es por lo empinado de la montaña. Entonces, ¿qué sí. podemos hacer en realidad nosotros? Más que alejar al pueblo de esta gran montaña del Huascarán. Pero claro, instituciones como el INGEMED realizan investigaciones permanentes Ujú. de este tipo de fenómenos y siempre se ha alertado de las zonas que se deben ocupar o las zonas que están directamente afectadas por este tipo de fenómenos. Entonces, las investigaciones científicas, tanto realizadas por instituciones peruanas o por investigadores extranjeros, están a disposición. Estaba revisando, como te dije esta Ajá. mañana, que hay un montón de bibliografía, cartografía de esta zona del Huascarán, pero ahí es donde tiene que articularse la parte técnica, científica, con la parte de gestión, ¿no? Las autoridades, está en sus manos todos esos documentos. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar sobre eso con la población y fomentar más investigación, ¿no? Que eso es lo que venimos trabajando.
Entonces, sí hay zonas identificadas como zonas vulnerables que no debería vivir nadie. Esto pasa pues también en diferentes partes del país donde pasa el Guayco y sigue habiendo población. Sí hay zonas identificadas donde puede caer una avalancha. Totalmente, totalmente. Y en el 2017 nos dimos cuenta que quebradas que aparentemente no tenían actividad durante muchas décadas, fenómenos atmosféricos como el Niño Costero reactivaron quebradas, ¿no? Entonces, siempre hay que estar atentos a este tipo de investigaciones que se realizan. Muy bien, entonces eso sí es un Sí, problema bastante grande y social, porque lo más complicado es mover a las personas. sí, definitivamente, ¿Y hay definitivamente. tiempo para evacuar? Cuando suceden estos desprendimientos, ¿hay tiempo Mm, para evacuar? Porque cuando sucedió el terremoto, que en realidad casi desaparece a esta población del Callejón de ujú. Huaylas, fue muy poco el tiempo para accionar, ¿no? Sí, pero para eso hay que tener planes, ¿no? De contingencia, alertas tempranas, sistemas de alerta temprana que avisen con tiempo. De todas maneras, el caso del Huascarán es muy, eh, peculiar porque es una montaña tan alta y las ciudades que están abajo, por ejemplo, Yungay o Ranraírca, están muy cerca a la montaña y hay un desnivel de más de 4.000 metros. Entonces, eh, eh, las velocidades que alcanzan estos flujos son realmente altas, pero mediante planes de alerta, de sistemas de alerta temprana, yo creo que se pueden eh, establecer eh, planes de evacuación dentro de estas ciudades, Ingeniero, ¿no? ¿y existen Ujú. estas alarmas de alerta temprana? ¿Tenemos un sistema de alertas temprana que, no sé, mediante bocinas, es lo que se me viene a mí a la cabeza porque en México tienen, Sí, ¿no? Entonces hay estas sí, bocinas horribles porque de verdad que da miedo ya sí, ese sonido porque sabes que va a venir el terremoto. ¿Hay, existe claro. o no? Porque ni en Lima existe pues para el temblor y el terremoto. Para Entonces, terremotos. claro, entonces yo me imagino que no existe pues en el Huascarán. No, se han estado implementando en varias lagunas, porque imagínate, solo estamos hablando del Huascarán, pero la historia de eventos catastróficos que se tiene en distintas cordilleras del Perú, nos hablan de peligrosidades en Huancayo, en Cusco, en la misma Cordillera Blanca. Entonces hay muchos lugares donde se tiene que implementar y hay instituciones que están llevándolas a cabo. En el Huascarán directamente no hay. Ujú, ¿Vale? ujú. Entonces Pero hay que ponerse a trabajar en eso y lógicamente el evento ocurrido el día de ayer es una llamada de atención nuevamente y nos está recordando nuevamente la peligrosidad permanente en la que estamos viviendo. muy bien, Entonces hay que entonces lo que ponerse a usted nos trabajar. está diciendo es que planes de prevención, esto es igual que un terremoto, es decir, si nosotros vivimos en una zona donde hay una montaña de las características del Huascarán, tenemos que tener Ujú. planes para evacuar y eso hay que exigirlo de las autoridades y también familiarmente saber qué hacer, porque si se nos viene la avalancha en ese momento no vamos a poder actuar. Sí, efectivamente, porque realizar, digamos, planes de mitigación para que no existan este tipo de fenómenos, no, o sea, en Ajá. frente a estas Es enorme, configuraciones claro. enormes, no podemos hacer mucho, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar en la prevención, definitivamente. Y sí Yo se recuerdo puede hace unos prevenir. años. Ah, dígame, dígame. Sí. Sí, yo recuerdo hace unos años cuando estaba, hace unos 2 o 3 años me parece, yo viajo bastante a la Cordillera Blanca y estaba viendo la lotización nuevamente de la zona de Yungay, que ya fue destruida, ¿no? En el año 1970. Entonces, nuevamente las personas están ocupando esas zonas y vendiéndolas. Entonces, ¿qué pasa? Hay un olvido permanente de nosotros de este tipo de desastres. Yo creo que hay que trabajar mucho a nivel de concientizar a la población, a Y las las autoridades, a los autoridades, claro. niños. Sí, es un tema muy recurrente en el Perú y pues eso lo tenemos claro, o sea, la información está,
pero hay que trabajar bastante. Es un aspecto social bastante arduo. Muy bien, ha quedado clarísimo, muchas gracias. La prevención y no se puede lotizar, pues Yungay nuevamente después de la desgracia que sucedió en ese lugar precisamente en el 70 con el terremoto y después también la avalancha donde se desapareció a todo el pueblo. Muchas gracias por estar con nosotros al ingeniero Ronald Concha, investigador del INGEMET.